Muy buenas noches, doctora Danitza Maite Baños Castro. En esta oportunidad, en el curso de Filosofía del Derecho, al grupo le ha tocado el análisis del caso 2. En este caso también hemos escogido un caso controversial en el Perú y es correspondiente al caso 2 de la semana 16. Estos son nuestros integrantes. Y voy a más o menos a dar una introducción de qué caso hemos elegido y a qué sentencia corresponde, ¿no? La sentencia STC 02970-2019 HC es un caso paradigmático del Tribunal Constitucional del Perú. Ha generado un debate profundo sobre la preferencia del apellido paterno en el registro de los niños, lo que suscita cuestiones fundamentales relacionadas con la igualdad de género, los derechos de los padres y la identidad personal en la sociedad peruana. Este caso, que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, plantea interrogantes cruciales sobre la justicia social y la eficiencia administrativa en un contexto cultural diverso. En el caso de nuestro Perú, tenemos costa, sierra y selva y hay diferentes contextos culturales, ¿no? Ahora, nosotros también en el presente informe hemos propuesto analizar el caso desde 3 perspectivas, las cuales nos han solicitado en el caso número 2. La teoría del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick, la estrategia de Maxim de Rawls, y una frase que captamos como grupo ha sido: una distribución es justa si surge de otra distribución justa a través de los medios legítimos, que decía Nozick. A través de este análisis que hemos hecho, se busca comprender cómo la sentencia en cuestión puede interpretar desde estas perspectivas y cómo afecta a los individuos de la sociedad en general. En última instancia, este informe aspira a contribuir a la reflexión y al diálogo sobre la intersección entre el derecho, la igualdad de género y la justicia social. En el contexto peruano también subrayamos la importancia de abordar cuestiones de manera equitativa y ética, y eso lamentablemente corresponde al tema social, ¿no? Porque estamos tratando de niños, niñas y adolescentes y a la identidad, y a quién le correspondería dar el apellido en una primera instancia. Entonces, se nos ha hecho controversial este caso. Adelante. Los principales del caso. Para comprender la importancia de este caso y sus implicaciones, es esencial revisar los hechos principales que lo rodean. El origen del caso, que remonta el registro civil de nacimientos, donde se ha mantenido una tradición arraigada en la sociedad peruana. La preferencia del apellido paterno al inscribir a los niños en el registro. Esta práctica cultural ha perdurado a lo largo de las generaciones y se ha considerado como una norma táctica en el proceso del registro civil. Siguiente. El Tribunal Constitucional, al recibir el caso, se enfrenta a una cuestión de gran envergadura: equilibrar la percepción de una práctica cultural arraigada con la promoción de la igualdad de género y el respeto de los derechos individuales. El tribunal debe considerar tanto la tradición cultural como los principios fundamentales de justicia y derechos humanos en su decisión. Los defensores de la preferencia del apellido paterno argumentan que esta práctica es una parte integral de la identidad peruana y que cambiarla será un acto de desestabilización cultural. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver los análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado al caso propuesto. Como vemos, una exploración. El economista italiano Vilfredo Pareto, un concepto central en la economía del bienestar. Esta teoría propone una situación en la que es imposible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. En términos simples, un estado de asignación de recursos se considera óptimo el Pareto si no existe otra asignación donde al menos una persona esté mejor sin hacer que otra esté peor.
Aplicación del caso STC 02-970-2019 HC. La aplicación de la teoría del óptimo de Pareto implica examinar la decisión de mantener la preferencia. Si estas prácticas simplifican procedimientos administrativos o mantienen coherencia en registros genealógicos sin causar daño. Bueno, eso es todo conmigo. De paz y mi compañero Raúl. Bien, continuando con la exposición, hablaré sobre el análisis del liberalismo de Nozick, aplicado al caso propuesto. Bien, en los principios del liberalismo de Nozick habla sobre el marco de un Estado mínimo, donde el rol principal del gobierno se limita a la protección de los individuos contra la fuerza, el robo de un fraude, así como a la aplicación de los contratos rechazada cualquier forma de distribución de los recursos que viole los derechos de propiedad individual, lo que implica una crítica a las políticas redistributivas que buscan una distribución más equitativa de la riqueza. Dice, el núcleo de su argumento se basa en la premisa de que individuos tienen derechos que no pueden ser violados por otros. Aplicando al caso mencionado, Nozick dice desde su perspectiva, la imposición de una norma que prioriza el apellido paterno podría verse como una intrusión en la libertad individual de los padres para decidir sobre un aspecto tan personal como el apellido de sus hijos. En este caso, no parece involucrar una amenaza directa a los derechos de terceros, lo que hace que la intervención del Estado sea, al menos a primera vista, cuestionable. Ahora, el análisis de la estrategia de Maximin relacionado al caso dice que se debe considerar como la decisión afecta principalmente a los menos aventajados en la sociedad peruana. Los menos aventajados podrían ser las mujeres y los niños, quienes tradicionalmente han sido marginados en estructuras patriarcales. La preferencia del apellido paterno perpetúa una norma cultural que subordina la identidad femenina a la masculina. Entonces, desde la perspectiva de Ralph, cualquier desigualdad que no mejore la situación de los más desfavorecidos es injusta. Ahora, en la evaluación de la sentencia, Maximin dice que podría argumentarse que fuerza de estructuras sociales existentes que no contribuyen a mejorar la posición de los grupos serían marginados. Se considera que la igualdad de género como un indicador clave de una sociedad justa, esta decisión no alinea con el principio de maximizar el bienestar de los menos aventajados. Doy paso a mi compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la ética legal, ¿no? Bueno, pues indicaremos de que la ética legal y la cultura, pues, ¿no? La ética legal exige que los tribunales y los profesionales legales cuestionen y evalúen cómo estas prácticas culturales se alinean con los principios éticos y fundamentales, ¿no? Desempeña un papel fundamental en la forma que los tribunales y los profesionales legales abordan cuestiones que involucran la cultura, la igualdad de género y los derechos individuales. La interpretación ética en el caso que estamos tratando refleja el desafío ético de equilibrar la preservación de una ética, de una práctica cultural arraigada con la promoción de la igualdad de género y el respeto de los derechos individuales. La educación y la sensibilización ética. Los profesionales legales tienen la responsabilidad ética de educarse a sí mismos y a sus clientes sobre cuestiones éticas relevantes. La igualdad de género y los derechos individuales, ¿no? En este caso indicaremos de que los tribunales y los profesionales legales enfrentan el desafío ético de garantizar que las leyes y las prácticas culturales no se perpetúen desigualdades de género, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Como conclusiones del tema del caso, indicaremos, ¿no?, de que la sentencia refleja una tensión entre tradiciones culturales y la búsqueda de igualdad de género en la sociedad peruana.
Esta decisión no mejora claramente la situación de todos los involucrados, especialmente considerando los impactos en la igualdad de género. La sentencia puede ser vista como una intrusión necesaria del Estado en las decisiones personales y familiares. El caso pone de manifiesto la necesidad de equilibrar las normas culturales como los principios de igualdad y justicia social. La eficiencia administrativa no debe priorizarse sobre equidad y la igualdad de género. Rawls sugiere que la sentencia no favorece a los menos aventajados, en este caso, mujeres y niños. Este análisis resalta la complejidad de aplicar teorías económicas y filosóficas en contextos culturales y específicos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto es todo cuanto hemos tocado al tema, profesora. Muchísimas gracias a nombre de todos los integrantes del grupo. Muchas gracias.